Pues sí, ya pasó mucho tiempo desde que estrenaron esta película, pero tengo que confesar que me daba un poco de miedo verla, porque eso me gusta, pero me asusta. Hoy aquí en la sala de cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesinos, sean ustedes bienvenidos el día de hoy para platicar un poco acerca de la película Eso. Y más que hacer el clásico review y platicarles de qué va la historia, que ya seguramente muchos de ustedes han visto y que hay ya cientos ahí de reviews y de críticas y bla bla bla, es hablar un poco acerca de las impresiones que me dejó la película después de verla y todas estas reflexiones que surgen cuando uno ve la película, como si nos estuviéramos tomando un café aquí en la sala de cine. Es más, por favor, vayan por una tacita. Bueno, pues estamos ante el regreso de una de las figuras más míticas, me parece, de la historia del cine de terror contemporáneo, que es el payaso Pennywise. Y de esta historia que escribió en 1986 el señor Stephen King, Eso, que se convirtió a la postre en una miniserie por ahí del 91, casi como el cierre de todas estas figuras míticas que surgieron entre finales de los 70 y los 80. Estoy hablando de Jason, de Viernes 13, de Freddy Krueger, por supuesto también de la película Halloween. Vaya, toda una década en la que se dedicaron a crear estos personajes que aterrorizaron a la mayoría de quienes éramos niños en aquel entonces. Y que bueno, esta miniserie que se realiza y que lleva a Tim Curry como el personaje principal, al Pennywise, se convirtió de verdad en un referente de lo que era el terror para la gente, particularmente creo que de mi edad, que éramos quienes sentíamos más cercano el asunto porque éramos niños. Y hoy, 27 años después, han decidido retomar esta película, ahora dirigida por Andy Muschietti, este director argentino que ya había hecho un experimento muy interesante con la película Mamá, también a propósito del terror y sobre todo del terror psicológico, porque eso me parece que es lo maravilloso de Eso. Es precisamente el buscar cómo hacerte sentir nuevamente esa experiencia del terror que te provoca lo desconocido, lo extraño, cuando eres niño, y cómo te va a perseguir ese temor durante muchísimo tiempo. En el libro, Stephen King crea este personaje, crea incluso a dos personajes. La tortuga no ha sido explorada en el cine porque la mitología se vuelve un poco complicada de explicar y de contar, pero a final de cuentas nos está hablando dentro de esta historia de la bondad, de la fuerza que da la bondad o lo bueno que lo representa de alguna forma esta tortuga, y lo malo en el sentido más grandilocuente del asunto, es decir, un ente que vive de aterrorizar a la gente, que se alimenta del miedo, que se alimenta de algo tan inherente a los seres humanos que nos permite sobrevivir, porque el miedo nos ayuda a sobrevivir, nos pone la alerta, nos dice que algo está pasando y que hay que moverse, pero que también nos come y nos va devorando. Y esa es la magia, me parece, de la película de Eso, de la historia de Eso, que acá la vuelven a retratar y lo retratan muy bien. Volvemos a encontrarnos entonces con estos chicos que son los perdedores, el club de los perdedores, y es ahí en donde además el señor Stephen King se dio a la tarea de ir, me parece que recuperando mucho de lo que vivimos quienes no fuimos los grandes, los simpáticos y los deportistas o los populares en las secundarias, y que te toca de pronto vivir todo el bullying y toda esta situación difícil de ir creciendo, y la retrata muy bien. Yo lo había hecho con este libro del cuerpo, que se convirtió también en una película profundamente emblemática para esa generación, que fue Stand By Me, una extraordinaria película en donde también nos vamos a encontrar con un grupo de amigos que en esa historia deciden ir a buscar un cuerpo, a enfrentarse a la madurez, a la aventura y al terror de mirar de frente a la muerte. Y en este caso es la maldad, es el terror el que llega a sus vidas, incrementando lo que ya de por sí ellos venían viviendo, y eso es lo que hace tan interesante el personaje y la situación de Eso. Todos cuando éramos niños en algún momento tuvimos una especie de tótem del terror, ¿no? O sea, había quienes tenían miedo de lo que estaba debajo de la cama, había quienes desarrollaban un miedo extraordinario hacia a los insectos, a las arañas. Había quienes desarrollaban el miedo a de que de pronto del closet iba a salir ahí un ente terrorífico que se iba a apoderar de ti, al diablo, a Satanás, a lo que fuera. Cada uno de nosotros iba generando un miedo en su cabeza que además se iba alimentando con tus propias experiencias, y que en esta historia de It pues es lo más terrorífico del asunto. Es decir, este grupo de chicos de los perdedores se va a tener que enfrentar a
a sus propios miedos mientras también tiene que estar enfrentando su propia vida. Maravilloso en ese sentido y muy bien adaptado en la película, me parece. Ahora nos hemos acostumbrado a que el terror tiene que ser grandilocuente y poderoso en la pantalla, con escenas realmente escalofriantes, porque si no parece ser que no nos asustamos. Pero lo increíble con la película es que se va a centrar, por supuesto, más en esta historia de los chicos, en entenderlos, en conocerlos, en sentir una enorme empatía con ellos, porque nos recuerda que nosotros alguna vez fuimos niños y nos recuerdan esos miedos, y nos va poniendo de pronto a este nuevo Pennywise muy amarrado a los payasos de principios del siglo XX, mucho más terrorífico, con una fotografía muy bien realizada, tonos que más bien van hacia lo sepioso, que te generan una atmósfera. Y acá en la película lo hacen muy bien, es decir, está muy bien ambientada, un gran acierto traerla a los años 80 para que los que éramos niños en aquel entonces ya no pensemos en los niños de los 50, sino en nosotros mismos y en nuestra pandilla, en nuestros amigos con los que íbamos enfrentando el miedo. Y decía yo que de pronto hay elementos del libro como la tortuga que no existen en las películas, pero acá le hace un guiño muy bueno cuando tiene una escena en la que comienzan a reunirse estos chavos, comienzan a darse cuenta de que juntos son más fuertes. El momento en el que se liberan y se divierten nadando en un lago nos va a permitir descubrir ahí a una tortuga. Es como un mensaje diciendo: hey, ustedes unidos, ustedes juntos, ustedes alejados del miedo van a ser capaces de ir hacia adelante y acabar con él. Y acá, bueno, pues en toda esta nueva realización de la película, tanto el director como el director de fotografía, Chung Chung-hoon, que es un director oriental, el guión de Chase Palmer, Kali Fukunga y Gary Duberman, todos ellos entienden muy bien cómo deben de relatar ahora el terror para que de pronto realmente sea capaz de impregnarnos, pero está construido, por supuesto, en una historia tan bien delineada que no importa tanto el jump scare, por ejemplo, que de pronto hay por ahí algún par de escenas en las que ¡paz! ¿No? Ya sabes, te espantas, no pasó nada, es el ruido el que te pone los nervios crispados. Acá en este sentido me parece que la película lo hace bastante bien. De verdad se han acostumbrado a que nos hemos vuelto tan cínicos que parecería que ya nada nos va a espantar, ¿no? Y que necesitamos algo demasiado intenso, el payaso en la jeta, la música estridente. Pero la verdad, y es que hay que decirlo, lo maravilloso de esta clase de terror es que no es el terror solamente que sientes. Sí, ok, me espanté en la sala, ¡pum! Es el que te llevas cuando te vas a tu casa y te quedas pensando: ¿cuál es mi miedo? ¿Cuál es ese miedo que yo tenía de niño? ¿Y ya he sido capaz de vencerlo o no? Y los miedos siguen estando ahí y siguen estando presentes cuando te vuelves adulto, que eso será la segunda parte de la historia. El trasfondo, las entrelíneas de la historia, eso es lo que la ha hecho maravillosa. El hablarnos de un montón de tópicos que son importantes: la adolescencia, el crecimiento, el desarrollo, los problemas a los que se enfrentan cada uno de estos personajes, que son a veces más fuertes de lo que ha sucedido. Es decir, por ejemplo, en el caso del personaje principal de Bill, su terror realmente es: perdí a mi hermano y fue de alguna forma mi culpa, llevaba mi barquito, yo tengo que encontrarlo, no puedo entender que los adultos lo dejen detrás tan fácilmente, apenas ha pasado un año y yo tengo que encontrar la forma de sobrevivirlo. Lo mismo el ataque que sufren de parte de los bullies, estos tipos realmente enfermos, que los hay, que existen, que les van haciendo la vida imposible a todos y a cada uno de ellos. Eso es lo más grandioso de eso. Eso es lo que a ti te espanta. Aunque decidieron construir la figura iconográfica de tener a este payaso porque necesitaban, por supuesto, de este personaje, que realmente en realidad el único que le tiene temor a los payasos es Richie, pero el resto tiene ciertos temores totalmente diferentes a las enfermedades, a una pintura, a revivir un pasado tormentoso. Cada uno de ellos va a tener este miedo y sí se va a ver representado en la historia, pero necesitaba la historia de este payaso para generar además un miedo nuevo entre nosotros. Freud por ahí en 1919 había hecho ya un escrito, un tratado acerca del miedo a los payasos, hacia lo siniestro que representan estas imágenes, que por ejemplo en el caso de Freud era el payaso tipo Augusto, que es como diferente a Pennywise en estos dos sentidos que lo hemos visto representado en las pantallas, pero que nos está hablando de cómo el payaso es el representante de todas las tragedias y catástrofes que suceden en el escenario y nosotros nos representamos en él. Así que es un gran acierto irse por este miedo a los payasos, que genera una fobia llamada coulrofobia. Bastante extraño el nombre, pero bueno, resulta que ese es el miedo a los payasos.
Y otro de los grandes aciertos y que te provoca que vayas quedándote con esta sensación de terror en la película es que todo sucede en este pequeño pueblo de Daryl, en donde cada 27 años va a aparecer esta figura siniestra, pero es un pueblo normal, no es un pueblo que al menos en la película no van a explorar si hubo una brujería ahí, si hay una situación por la cual tenga que ser ese pueblo. Es más bien casi algo aleatorio y eso provoca aún más miedo. El terror llega de forma aleatoria a tu vida. Las cosas que te asustan no hay a veces una razón para entenderlas y para explicarlas. Todo eso de verdad está perfectamente bien ejemplificado en esta película. Hay un montón de lecturas entre líneas que vale la pena y que de verdad se agradece, porque muchas veces las películas de terror terminan volviéndose muy sosas porque les falta toda esta carne que se mete acá, todo ese contenido que nos va a volver locos. De verdad, profundamente recomendable tanto el libro como la miniserie, vista como una situación anecdótica. Y ahora en esta película, la verdad es que extraordinariamente bien hecha. Lo decíamos, la música, el guión, las actuaciones de los niños son impresionantes, todo el mundo lo ha dicho. Vale mucho la pena y seguramente veremos en estos niños actores a gente que se va a hacer grande. Ya lo está haciendo de alguna forma Finn Wolfhard, que ya se hizo popular gracias a Stranger Things. Y es muy curioso volver a revisitar donde nacen los elementos emblemáticos de las historias, ¿no? Como chavitos, adolescentes, los losers, que de pronto en los 80 de verdad tuvieron un gran éxito. Ahí estaba Stand By Me, lo habíamos platicado. Ahí estaban los Goonies. Es decir, a ver, una época en la que las películas se dirigían mucho a los niños y a tratar de compartirles ciertos mensajes. Como que de pronto eso se deslavó y ahora me parece que eso es una buena llama para decir, ok, está funcionando Stranger Things, está funcionando esto porque los chavitos necesitan encontrar cierta representación en el cine, y qué mejor que hacerlo demostrándonos cómo al final de la historia es la unión de todos ellos, es la capacidad de vencer el miedo, de decir yo no te tengo miedo, de enfrentar sus propios miedos, porque antes de poder enfrentarse al payaso, por ejemplo el personaje de Beverly, que se enfrenta a una situación terrible de abuso por parte de su padre, algo tremendo, primero tiene que vencer ese miedo para poder enfrentarse a eso. Lo mismo quien de pronto le tiene miedo a la pintura, o quien le tiene miedo a las bacterias, o que vive con una madre opresora, otro de los niños que vive con una madre opresora, que también decide, ¿sabes qué? Se acabó, tú ya no me vas a controlar, yo voy a acompañar a mis amigos. Es el amor y es la unión la que nos ayuda a vencer los miedos, y son grandes mensajes que nos funcionan en la vida real. No tenemos que enfrentarnos a un payaso, no tenemos que enfrentarnos a algo así de terrorífico, de sobrenatural, para entender que los miedos que tenemos en la vida los tenemos que enfrentar. Y qué mejor que hacerlo recordando que son nuestros amigos, nuestra pandilla, nuestra familia a veces, que nos puede ayudar a vencer esos miedos. De verdad extraordinario. Eso me dio mucho miedo. Tenía miedo de hacer este review, pero necesitábamos platicar un poco acerca del miedo y de cómo se va impregnando, sobre todo cuando viene pues el Halloween y viene el Día de Muertos. Así que bueno, valía la pena hacerlo. Me gustaría platicar acerca de 2 o 3 más películas de terror, pero no sé cuáles. Así que si ustedes me apoyan por ahí comentándolo en la zona de comentarios, si les gustó esto, suscribiéndose, platiquemos de cine acá en la sala de cine. Muchas gracias por vernos y bye.